La tarde caía sobre la Ciudad de México mientras Gabriel Soto, ahora con 55 años, caminaba por las calles de su juventud. No era el galán de televisión que todo México conocía, sino simplemente un hombre buscando reconectar con sus raíces. Después de años dividiendo su vida entre Miami y México, había decidido regresar definitivamente a su tierra natal para lanzar un ambicioso proyecto de inclusión actoral en las escuelas públicas de la capital. Su rostro, aunque discretamente disimulado bajo unos lentes oscuros y una gorra que intentaba ocultar su identidad, seguía conservando el atractivo que había conquistado a varias generaciones. Sin embargo, en la intimidad de su mirada existía una melancolía que ni las cámaras ni los fans percibían. Algo faltaba en la vida del actor que lo había conseguido todo. Telenovelas exitosas, reconocimiento internacional y el cariño inquebrantable del público. Gabriel había escogido instalarse en un elegante apartamento en la Colonia Condesa, un barrio bohemio y vibrante que le recordaba a los años cuando todo estaba por suceder en su vida. Sin embargo, ese día había decidido visitar Iztapalapa, el barrio popular donde había pasado momentos cruciales de su adolescencia antes de que la fama lo transformara para siempre. La nostalgia lo invadía mientras recorría aquellas calles que guardaban tantos secretos de su pasado. Rostros anónimos pasaban a su lado sin reconocerlo, una experiencia refrescante para alguien acostumbrado a vivir bajo el constante escrutinio público. Fue entonces, en la esquina de una calle bulliciosa, cuando lo vio. Una mujer de aspecto deteriorado, con ropa desgastada y el cabello descuidado, sostenía un improvisado cartel con letras temblorosas: «Ayúdame a recordar quién soy». Sus ojos, hundidos, pero intensamente marrones, parecían perdidos en un abismo personal del que no lograba escapar. Algo en aquella mirada atravesó el corazón de Gabriel como una descarga eléctrica. No era un rostro cualquiera, era ella. Era Mariana Ríos, su primer amor, aquella joven bailarina con sueños de conquistar el mundo con su arte, quien le había enseñado a ver la belleza en cada movimiento cuando nadie más la hacía, cuando él apenas soñaba con ser alguien en el mundo del espectáculo. El tiempo había sido implacable con ella, transformándola en un fantasma que parecía no reconocerse ni a sí misma. El actor se detuvo en seco. El mundo pareció silenciarse a su alrededor mientras las memorias inundaban su mente. Tardes de ensayos improvisados en la plaza del barrio, promesas susurradas bajo las estrellas, un amor adolescente que parecía eterno antes de que la vida lo separara. Mariana no lo reconoció. Sus ojos lo miraron sin ver realmente quién era él, como si observara a través de un velo que separaba su realidad fracturada del mundo exterior. En ese instante, Gabriel sintió que el destino le presentaba una oportunidad de redención, una posibilidad de sanar una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Sin pensarlo dos veces, con el corazón latiéndole con fuerza, Gabriel se acercó a ella no como la celebridad reconocida en todo el país, sino como el chico que una vez la había admirado desde las gradas mientras ella bailaba con la pasión de quien no tiene nada que perder. Gabriel permaneció inmóvil por varios segundos, sintiendo como el pasado y el presente colisionaban frente a él en la imagen deteriorada de Mariana. Su mente viajó instantáneamente a aquellas tardes de 1986, cuando él apenas comenzaba a aparecer en pequeños papeles y ella soñaba con convertirse en la nueva promesa de la danza clásica en México. La recordaba bailando en la plaza, rodeada de jóvenes que aplaudían sus piruetas mientras se la observaba con orgullo desde la primera fila, fingiendo ser un chico común cuando ya comenzaba a ser reconocido en las calles. Recordó también aquella noche bajo la lluvia cuando Mariana, empapada y con su tutú protegido bajo su chamarra, le propuso escapar juntos a Guadalajara para perseguir sus sueños artísticos, lejos de los contratos y compromisos que ya comenzaban a asfixiarlo. Podemos hacerlo a nuestra manera, Gabrielito, sin productores que nos digan qué decir o cómo actuar, le había dicho con esa seguridad apasionada que lo hacía dudar de todo. Pero al día siguiente su representante le había anunciado su primer protagónico importante y la oportunidad de unirse a una importante casa productora. La disyuntiva había sido brutal: el amor idealista o la carrera prometedora. Él eligió lo segundo, convencido de que algún día ambos triunfarían y se reencontrarían en igualdad de condiciones. Ahora, casi 4 décadas después, el destino le mostraba la cruel simetría de sus caminos divergentes. Él había alcanzado la cima del reconocimiento en todo el mundo hispanohablante. Ella había descendido a los abismos del olvido, incluso de sí misma. Con manos temblorosas, Gabriel se quitó los lentes oscuros. Una parte de él esperaba, ingenuamente quizás, un destello de reconocimiento en aquellos ojos marrones que tantos sueños le habían inspirado, pero solo encontró confusión y la mirada vidriosa de alguien que había perdido las coordenadas de su propia existencia. El tiempo, más que las arrugas en sus rostros, había erigido un muro invisible entre ellos.
Mariana lo miraba como a un extraño más, sin rastro alguno del amor que una vez juró sería eterno. ¿Me ayudarás?, murmuró ella con voz ronca, levantando levemente su improvisado cartel, sin sospechar quién era él realmente. La decisión de Gabriel fue inmediata, nacida de un impulso que venía desde lo más profundo de su ser, desde ese lugar donde guardaba la culpa nunca confesada por haber elegido los reflectores en lugar de aquel amor juvenil. Quizás, pensó, el destino le ofrecía una segunda oportunidad, no para revivir un romance, sino para saldar una deuda moral con alguien que había significado tanto en su vida. No fue fácil convencerla. Mariana retrocedió instintivamente cuando él intentó acercarse demasiado. Sus años en la calle habían desarrollado en ella un mecanismo de defensa contra la falsa caridad y las intenciones dudosas. Gabriel tuvo que emplear toda su capacidad persuasiva, esa misma que había conquistado a audiencias enteras, para conseguir que aquella mujer accediera a acompañarlo. Solo quiero ayudarte, le aseguró sin condiciones, sin fotografías, sin explicaciones que dar a nadie. Algo en la sinceridad de sus palabras finalmente atravesó las barreras de desconfianza. Con pasos inseguros y mirada recelosa, Mariana accedió a subir al lujoso automóvil con chofer que esperaba a Gabriel en la esquina. El contraste era sobrecogedor. La tapicería de cuero inmaculado frente a las ropas desgastadas y sucias, el aroma de perfume caro mezclándose con el olor áspero de quien ha dormido en las calles durante demasiado tiempo. Durante el trayecto, Gabriel observó de reojo las manos de Mariana. Aquellos dedos que una vez habían creado movimientos hermosos, ahora estaban ásperos, con las uñas rotas y manchadas. Sin embargo, en un gesto inconsciente, tamborileaban sobre su rodilla, siguiendo el ritmo de la música suave que sonaba en el auto. La música, al parecer, era lo único que permanecía intacto en su interior devastado. Esa misma tarde, tras varias llamadas a contactos influyentes, Gabriel logró que Mariana fuera recibida en una exclusiva clínica privada en Polanco, un centro especializado en trastornos neurológicos y psiquiátricos, donde la discreción era tan importante como la excelencia médica. El lugar, con sus jardines zen y arquitectura minimalista, parecía pertenecer a otra dimensión comparada con las calles polvorientas de Iztapalapa, donde la había encontrado. Los médicos, inicialmente desconcertados por la inusual petición del famoso actor, examinaron a Mariana con la minuciosidad que ameritaba tanto el caso como la influencia de quien la traía. La batería de exámenes fue exhaustiva, resonancias magnéticas, evaluaciones psicológicas, análisis toxicológicos y neurológicos. Gabriel esperó durante horas en una sala privada, rechazando llamadas de su representante y cancelando una sesión de fotos programada para una revista internacional. Nada parecía más importante en ese momento que conocer la verdadera condición de aquella mujer que representaba tanto su pasado como sus decisiones no tomadas. El diagnóstico preliminar, explicado con cuidadosa precisión por un neurólogo de renombre, fue devastador. Mariana sufría una combinación de trastorno de estrés postraumático severo, deterioro cognitivo por desnutrición prolongada y daño neurológico, posiblemente causado por episodios repetidos de intoxicación alcohólica. Su memoria era un rompecabezas incompleto y desordenado, con lagunas profundas, especialmente en lo relacionado con su identidad personal y su historia reciente. ¿Se recuperará?, preguntó Gabriel con una voz que intentaba mantenerse profesional, pero que traicionaba su emoción. La mente humana es sorprendentemente resiliente, respondió el médico con la cautela de quien ha visto tanto milagros como tragedias. Con el tratamiento adecuado, apoyo constante y un entorno seguro, podría recuperar gran parte de su funcionalidad. Pero debo ser honesto, algunas memorias quizás nunca regresen. Gabriel asintió, absorbiendo el peso de aquellas palabras. Decidió en ese mismo instante que proporcionaría todo lo necesario para darle a Mariana la mejor oportunidad posible. Firmó los documentos necesarios para cubrir un tratamiento residencial completo. Dio indicaciones estrictas sobre la privacidad que debía mantenerse y por primera vez en su carrera solicitó expresamente que no se le informara sobre los costos. Había cosas más importantes que el dinero, una lección que quizás había tardado demasiado en aprender. Lo que Gabriel no pudo controlar fue la filtración de la noticia. A pesar de todas las precauciones, un empleado de la clínica reconoció a la estrella y, tentado por la suma que ofrecían los tabloides por cualquier exclusiva sobre celebridades, vendió la información. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron capturar imágenes borrosas, pero identificables de Gabriel, ingresando a la clínica con una mujer de aspecto indigente. En cuestión de horas, los titulares invadieron las redes sociales y los programas de espectáculos como una marea imparable. Gabriel Soto rescata a una mujer sin memoria que fue su primer amor. El gesto humanitario de Gabriel Soto que esconde una historia de amor juvenil.
De las calles al lujo, el rescate de la exnovia de Gabriel Soto. La historia se viralizó con una velocidad asombrosa, alcanzando millones de vistas en plataformas digitales y generando debates acalorados en programas de televisión. Mientras algunos veían en el gesto de Gabriel la prueba definitiva de su calidad humana, tantas veces cuestionada por su perfeccionismo profesional, otros no tardaron en calificarlo como una estrategia publicitaria calculada para coincidir con su regreso a México y el lanzamiento de su nuevo proyecto. La sede de Televisa en Chapultepec se convirtió en un hervidero de especulaciones. Productores que habían trabajado con Gabriel en el pasado fueron entrevistados para que compartieran anécdotas sobre él y Mariana. Antiguos compañeros de reparto recordaban con mayor o menor precisión menciones que el actor había hecho sobre su primer amor durante las grabaciones de telenovelas históricas como Vino el amor o Mi camino es amarte. Una exmaquillista aseguró que Gabriel siempre llevaba un pequeño ballet de madera como amuleto, supuestamente regalo de esta misteriosa bailarina de su adolescencia. El teléfono de Gabriel no dejaba de sonar. Su representante, Ernesto Mijares, insistía en la necesidad de emitir un comunicado oficial para controlar la narrativa. Sus hijas, preocupadas por las noticias que llegaban hasta Miami, querían saber qué estaba sucediendo realmente. Marcas con las que tenía contratos millonarios solicitaban aclaraciones sobre esta imprevista exposición mediática. Incluso su exesposa, Geraldine Bazán, le envió un mensaje preguntando si necesitaba apoyo en esta situación inesperada. Gabriel optó por el silencio público. En lugar de alimentar la maquinaria mediática con declaraciones, se concentró en dos tareas fundamentales: proteger la privacidad de Mariana durante su tratamiento y descubrir todo lo posible sobre lo que había sido su vida en esas décadas de separación. La investigación sobre el pasado de Mariana resultó ser un doloroso descenso a las realidades que la burbuja del éxito le había permitido ignorar. Con la ayuda discreta de un periodista de investigación que le debía algunos favores, Gabriel fue reconstruyendo el rompecabezas de aquella vida truncada. Después de que él eligiera su carrera artística por encima de aquel amor adolescente, Mariana había persistido en su sueño de la danza con la determinación de quien no conoce otra forma de existir. Durante los primeros años de la década de 1990, había formado parte de varias compañías de danza contemporánea en el circuito underground de la capital mexicana. Existían grabaciones caseras en videos deteriorados y carteles desteñidos de presentaciones en foros de Coyoacán y la Zona Rosa. Su estilo, una mezcla de ballet clásico con influencias del recién surgido movimiento de danza moderna, había gozado de cierto reconocimiento en círculos reducidos, pero nunca logró el impulso comercial necesario. Durante la crisis económica que sacudió México tras el error de diciembre de 1994, la escena artística independiente sufrió un golpe brutal. Muchos espacios cerraron. Las escuelas de danza redujeron drásticamente su apuesta por nuevos talentos y la precariedad se instaló en el mundo cultural. Mariana subsistió dando clases particulares de ballet y trabajando en pequeños espectáculos. Había tenido una relación estable con un estudiante de música, pero esta terminó cuando él recibió una beca para estudiar en Berlín y ella se negó a abandonar su sueño de la danza en México. El punto de inflexión llegó en 2003, cuando la muerte de su madre, doña Carmela, su único apoyo emocional constante, desencadenó una espiral descendente. El pequeño departamento que compartían en la colonia Narvarte tuvo que ser vendido para pagar deudas médicas y Mariana se vio obligada a vivir en habitaciones rentadas de dudosa salubridad. El alcohol, que siempre había estado presente en el ambiente artístico, pasó de ser un acompañante social a un refugio necesario. Lo más desgarrador para Gabriel fue descubrir que durante todo ese tiempo Mariana había seguido su carrera a distancia. Entre sus escasas pertenencias, rescatadas por vecinos cuando fue desalojada de su última vivienda formal, había recortes de periódicos y revistas con noticias sobre él. Incluso había asistido desde las localidades más baratas a una obra de teatro que Gabriel protagonizó en el Auditorio Nacional en 1998. Según el testimonio de una antigua compañera de danza, lo había admirado desde las sombras mientras él brillaba bajo los reflectores, sin atreverse jamás a buscar un reencuentro, quizás por orgullo herido o por la certeza de haber sido olvidado. Cada nueva pieza de información era una punzada más en el corazón de Gabriel. Su vida, contemplada en paralelo a la de Mariana, adquiría un nuevo significado. Mientras él recibía premios Twinovelas, protagonizaba superproducciones de Televisa y firmaba contratos millonarios con marcas internacionales, ella luchaba por mantener un techo sobre su cabeza y por preservar su dignidad artística en un sistema que premiaba la comercialidad por encima de la autenticidad. La pregunta inevitable se instaló en su mente con una claridad dolorosa. ¿Habría sido diferente si hubiera elegido aquel amor por encima de la fama?
Si hubiera aceptado la propuesta de Mariana de escapar juntos aquella noche lluviosa de 1986, habrían construido juntos una carrera artística menos deslumbrante, pero quizás más significativa. El peso de estas preguntas sin respuesta lo acompañaba día y noche mientras avanzaba en su misión autoimpuesta de redención. Aunque Gabriel había dispuesto que Mariana recibiera la mejor atención médica posible, pronto comprendió que el tratamiento institucional no sería suficiente. Necesitaba a alguien que pudiera dedicarle tiempo personalizado, que comprendiera no solo los aspectos clínicos de su condición, sino también la dimensión humana de su sufrimiento. Tras consultar con los especialistas de la clínica, decidió contratar a una cuidadora terapéutica que pudiera acompañarla durante su proceso de recuperación. Así fue como Leticia Mondragón entró en la historia. Una mujer de 48 años con formación en enfermería especializada y un diplomado en acompañamiento psicoterapéutico, Leticia no era solo una profesional competente, sino una persona cuya propia vida había estado marcada por la lucha y la resiliencia. Viuda desde los 32 años cuando su esposo, un policía honesto, fue víctima de un ajuste de cuentas por negarse a colaborar con el narcotráfico local. Había criado sola a sus 3 hijos en uno de los barrios más conflictivos de Iztapalapa. Durante la entrevista de trabajo fue precisamente esta experiencia personal lo que impresionó a Gabriel. Leticia no solo hablaba desde el conocimiento teórico, sino desde una sabiduría adquirida en la adversidad. Entendía lo que significaba reconstruirse después del trauma, porque lo había vivido en carne propia. Además, provenía del mismo entorno social que Mariana, lo que facilitaría la conexión con ella sin el abismo de clase que inevitablemente existía entre la paciente y el médico personal de la clínica exclusiva. No será un trabajo sencillo, advirtió Gabriel. Su condición es frágil y su identidad está fragmentada. Habrá días de avance y otros de retroceso. La recuperación nunca es una línea recta, señor, respondió Leticia con la naturalidad de quien ha aprendido que los caminos de la sanación son siempre sinuosos. Si me permite decirlo, la mente herida es como una coreografía olvidada. Necesita práctica constante y mucha paciencia para volver a producir movimientos armónicos. Aquella metáfora de la danza selló la decisión de Gabriel. Leticia comenzaría inmediatamente con un salario generoso que le permitiría, por primera vez en años, concentrarse en un solo trabajo en lugar de dividirse entre 3 empleos mal pagados para subsistir. Lo que el actor no conoció en ese momento eran los detalles de la situación personal de Leticia, cuya hija mayor, Marisol, de 16 años, se encontraba en una encrucijada peligrosa. Bendecida con una belleza inusual y una gracia privilegiada para el baile, la adolescente había comenzado a atraer la atención de un narcomenudista local, Joaquín El Catrín, quien bajo la promesa de convertirla en bailarina de videos musicales y espectáculos ostentosos, intentaba seducirla y reclutarla. Para una joven criada entre carencias materiales y con el ejemplo constante de una madre que se mataba trabajando sin alcanzar la estabilidad económica, la tentación del dinero fácil y la fama rápida resultaba casi irresistible. Leticia vivía con el temor constante de que Marisol sucumbiera a estas promesas. Cada vez que sonaba su teléfono, cada vez que su hija llegaba tarde de la escuela, su corazón se detenía momentáneamente ante la posibilidad de que hubiera cruzado esa frontera invisible hacia un mundo del que pocas mujeres logran regresar indemnes. El nuevo trabajo con Gabriel significaba no solo estabilidad económica, sino también prestigio social, quizás la oportunidad de mostrar a su hija que existían caminos legítimos hacia una vida mejor, que la dignidad y el esfuerzo podían rendir frutos. Para Leticia, el caso de Mariana no era solo un trabajo más, sino un espejo donde podía ver reflejados sus propios miedos sobre el destino de Marisol. Si aquella bailarina talentosa había terminado en las calles, perdida dentro de su propia mente, ¿qué no podría sucederle a un adolescente vulnerable en un entorno predatorio? Esta conexión emocional, aunque nunca expresada abiertamente, le proporcionó una motivación adicional para contribuir a la recuperación de Mariana. De cierto modo, ayudarla a ella era como conjurar un destino similar para su propia hija. Así, mientras Gabriel lidiaba con la presión mediática y la introspección sobre sus propias elecciones vitales, Leticia aportaba a esta historia una dimensión adicional, la lucha cotidiana de las madres trabajadoras en los márgenes de una sociedad profundamente desigual, donde el talento sin oportunidades puede ser no solo infructuoso, sino peligrosamente vulnerable a las fuerzas destructivas que acechan en cada esquina. El triángulo formado por estos 3 personajes, el actor consagrado, la bailarina caída y la cuidadora luchadora, comenzaba a entrecruzar sus destinos de maneras que ninguno de ellos podía anticipar. Sus vidas, marcadas por decisiones cruciales tomadas en momentos de encrucijada, convergían ahora en un punto donde el pasado y el presente dialogaban dolorosamente.
donde las consecuencias de cada elección se manifestaban con una claridad casi insoportable y donde quizás existía la posibilidad de una redención que trascendiera las categorías simplistas de éxito y fracaso. Los días comenzaron a transformarse en semanas mientras Mariana permanecía en la clínica bajo cuidados especializados. Gabriel la visitaba diariamente, ajustando su agenda apretada de compromisos profesionales para estar presente en el proceso de recuperación. Cada pequeño avance, cada fragmento de memoria que emergía de las brumas del olvido, representaba una victoria que celebraba con sincera emoción. Los médicos habían explicado que el cerebro de Mariana era como una coreografía desordenada. Los movimientos estaban allí, pero no conseguían formar una secuencia coherente. El tratamiento era un delicado equilibrio entre medicación para estabilizar su estado emocional y terapias diseñadas para estimular la reconexión con su historia personal. Leticia se convirtió en una pieza fundamental en este proceso. Su calidez natural y su profunda comprensión del sufrimiento humano crearon un puente entre Mariana y el mundo exterior. Con paciencia infinita pasaba horas sentado junto a ella, mostrándole fotografías de la Ciudad de México en diferentes épocas, reproduciendo piezas de ballet clásico o música folclórica, cualquier estímulo que pudiera despertar algún recuerdo dormido. A veces Mariana reaccionaba de forma inesperada ante ciertos sonidos o imágenes. Una tarde, mientras Leticia le mostraba un viejo libro sobre la historia de la danza mexicana, sus pies comenzaron a moverse como si ensayara una rutina invisible. Fue un momento breve pero revelador. La danza seguía viva en algún lugar de su mente fracturada. En otra ocasión, Gabriel llevó una pequeña caja de música a la clínica. Con cierta timidez impropia de un actor con décadas de experiencia en los escenarios, la activó y una suave melodía de ballet sonó en la habitación. Los ojos de Mariana se iluminaron por un instante, como si una chispa se hubiera encendido algo en su interior. No pronunció palabra alguna, pero su expresión cambió sutilmente. Mientras tanto, fuera de los muros protectores de la clínica, la historia continuaba generando opiniones encontradas. Programas de televisión dedican segmentos enteros a analizar el pasado de la estrella y su relación con aquella mujer antes de la fama. Antiguos compañeros de escuela fueron entrevistados, cada uno aportando fragmentos de una historia que se distorsionaba con cada nueva versión. Los representantes de Gabriel insistieron en que mantuviera distancia de la situación mediática, recordándole los compromisos contractuales que tenía pendientes y el proyecto de inclusión actoral que supuestamente había motivado su regreso a México. Pero el actor, por primera vez en muchos años, sintió que estaba haciendo algo genuinamente significativo, algo que trascendía su imagen pública y tocaba la esencia de lo que alguna vez soñó ser. En las noches, cuando regresaba a su lujoso apartamento en la Condesa, Gabriel revisaba viejas fotografías guardadas en una caja que había mantenido oculta incluso de sí mismo. Imágenes amarillentas de dos adolescentes sonrientes con toda la vida por delante, ajenos a los caminos tan distintos que tomarían. En una de ellas, Mariana sostenía un pequeño par de zapatillas de ballet mientras miraba a la cámara con ojos llenos de confianza y determinación. Era difícil reconciliar aquella imagen con la mujer frágil que ahora luchaba por recordar su propio nombre. Una noche, mientras Leticia regresaba tarde a su hogar después de su turno en la clínica, presenció una escena que le heló la sangre. Su hija Marisol, de apenas 16 años, conversaba animadamente con un hombre conocido en el barrio por sus conexiones con el cartel local. La vida de Leticia parecía una batalla constante contra fuerzas que amenazaban con arrebatarle lo más preciado. En ese momento comprendió que su trabajo con Mariana representaba mucho más que un empleo. Era un recordatorio de que siempre existía la posibilidad de reconstruirse, de encontrar la luz incluso en las circunstancias más oscuras. Aquella realidad contrastante entre el mundo privilegiado de Gabriel y la lucha diaria de personas como Leticia comenzó a despertar en el actor una conciencia social más profunda. El proyecto de inclusión actoral que inicialmente había concebido como una iniciativa mediática, comenzó a transformarse en una misión personal con objetivos más amplios y significativos. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la habitación cuando Mariana despertó sobresaltada con el eco de una melodía resonando en su mente. No era un sueño común, era un recuerdo emergente desde las profundidades de su conciencia fracturada. Al cumplirse exactamente un mes de tratamiento en la clínica, este momento marcó el primer avance verdaderamente significativo en su recuperación. Durante la sesión matutina de arteterapia programada para ese día, mientras el especialista reproducía una selección de piezas de ballet clásico de los años 80, sucedió algo extraordinario. Al sonar los primeros acordes de El lago de los cisnes, una melodía que había sido un referente en 1985, las manos de Mariana comenzaron a moverse instintivamente como si ensayara una coreografía invisible.
Sus brazos recreaban posturas precisas, siguiendo la progresión musical con sorprendente exactitud. El arteterapeuta, notando esta reacción, se acercó a un pequeño espejo de cuerpo completo que mantenía en la sala para estas sesiones. Mariana se miró en él con una familiaridad que contrastaba con su vacilación habitual. Su cuerpo encontró naturalmente las posiciones en el espacio, como si la danza fuera una extensión de su propio ser. Tras unos momentos de exploración silenciosa, comenzó a ejecutar una secuencia de pasos diferentes, una composición original que quirúrgica de algún rincón intacto de su memoria corporal y artística. Fue entonces cuando, con voz quebrada por la emoción y el desuso, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después en su proceso: yo escribí algo así para alguien hace mucho tiempo. Era para un chico de ojos oscuros, no recuerdo su nombre, pero recuerdo que me miraba como si yo tuviera luz propia. Gabriel, quien había sido invitado a esta sesión particular por recomendación del equipo médico, sintió que el corazón se le detenía momentáneamente antes de acelerarse hasta el punto del dolor. Reconocía esa secuencia de movimientos. Era imposible no hacerlo. Aquella coreografía titulada Luz del Alma, que Mariana había especialmente para él cuando apenas tenían 17 años, durante una tarde de lluvia en la terraza cubierta de su casa en Coyoacán. Era una secuencia que nunca había sido grabada profesionalmente, que nunca se convirtió en un éxito teatral, que nunca generó un solo peso de regalías, pero que había quedado grabada en la memoria emocional del ahora famoso actor como el regalo más auténtico que jamás había recibido. Aquella coreografía había acompañado momentos cruciales de su adolescencia, su primer beso verdadero, la primera vez que sintió que alguien veía más allá de su incipiente fama y lo amaba por quien era realmente, no por lo que representaba o podría llegar a ser. Lo más asombroso no era solo que Mariana recordara la secuencia, sino que la interpretara con la misma cadencia, los mismos matices, las mismas pequeñas imperfecciones técnicas que la hacían única y personal. No era una reproducción mecánica, sino una reinterpretación emocional, como si la danza hubiera permanecido hibernando en un nivel de su conciencia que el trauma no había logrado alcanzar. Los especialistas presentes intercambiaron miradas significativas. El doctor Ernesto Velasco, neurólogo principal del equipo, explicó posteriormente que este fenómeno no era del todo inusual en pacientes con amnesia traumática. La memoria procedimental, aquella relacionada con habilidades y destrezas, suele permanecer intacta incluso cuando la memoria declarativa, la de hechos y eventos, está gravemente dañada. La danza, al involucrar tanto elementos emocionales como procedimentales, frecuentemente constituye un puente hacia recuerdos que parecían irrecuperables. Con esta pequeña pero significativa victoria, el equipo médico recomendó avanzar hacia la siguiente fase del tratamiento, comenzar gradualmente a exponer a Mariana a elementos concretos de su pasado real, incluyendo eventualmente su conexión con Gabriel. Era un paso arriesgado, pues existía la posibilidad de que la confrontación con verdades dolorosas pudiera provocar una desestabilización emocional o incluso un retroceso en los avances logrados. Sin embargo, también representaba la oportunidad de anclar su identidad fragmentada en hechos concretos que podrían ayudarla a reconstruir su narrativa personal. Gabriel participó activamente en las discusiones sobre cómo proceder. Contrariamente a su imagen pública de galán perfeccionista, en estas reuniones se mostró vulnerable, lleno de dudas, dispuesto a escuchar y aprender. Había comenzado a educarse sobre trauma psicológico y amnesia, leyendo artículos científicos que Leticia o los médicos le recomendaban, participando en conversaciones con especialistas, intentando comprender desde una perspectiva más profunda que la mera intuición emocional. Lo que más me preocupa, confesó en una de estas reuniones, es que se sienta utilizada o exhibida. No quiero que piense que le estoy ayudando por lástima o peor aún, por algún tipo de culpa o deuda moral. Tampoco quiero que la presión mediática la afecte negativamente. La preparación para el momento de la revelación fue meticulosa. Se escogió cuidadosamente el entorno, el jardín zen interior de la clínica, un espacio tranquilo diseñado específicamente para promover la serenidad y el equilibrio emocional, con un estanque de carpas japonesas, árboles de bambú y el sonido suave de una pequeña cascada artificial. El horario también fue calculado considerando los ciclos de medicación de Mariana y los momentos del día en que solía mostrar mayor claridad mental y estabilidad emocional. La revelación se produjo finalmente en una tarde templada de marzo. Con la presencia discreta, pero atenta del doctor Velasco y el apoyo emocional de Leticia, quien había desarrollado una relación de confianza sólida con Mariana, Gabriel se sentó frente a ella en una banca de piedra junto al estanque. Llevaba un álbum de fotografías antiguas, cuidadosamente seleccionadas para introducir elementos de su pasado compartido de manera gradual, sin abrumarla. Gabriel comenzó con voz suave pero firme,
hay algo importante que necesito compartir contigo sobre quién soy y por qué estoy aquí ayudándote. Con paciencia y sensibilidad le contó su historia compartida. Le mostraron fotografías de ella bailando en la plaza de Coyoacán cuando tenía 18 años. De ambos, en una fiesta escolar, de un ensayo improvisado donde ella había bailado mientras se la observaba. Le habló de la joven talentosa y soñadora que había sido, de su determinación por convertirse en bailarina reconocida, de cómo creaba coreografías que hablaban del México real que veía a su alrededor, no del México idílico que presentaban las telenovelas donde él comenzaba a actuar. Le contó también sobre la relación que habían tenido, sobre cómo se conocieron cuando él apenas comenzaba en la televisión y ella bailaba en foros culturales, sobre cómo se enamoraron a pesar de pertenecer a mundos cada vez más divergentes. Le reveló con una honestidad que pocas veces se había permitido incluso consigo mismo, cómo sus caminos se separaron cuando él eligió seguir la ruta segura de la fama institucionalizada, mientras ella se mantuvo fiel a su visión artística independiente. Mientras hablaba, Gabriel observaba atentamente cada reacción de Mariana, preparado para detenerse si notaba signos de angustia o sobreestimulación. Pero la reacción de la bailarina no fue la que habían anticipado. No mostró asombro ni conmoción, ni siquiera incredulidad. En cambio, lo que se dibujó en su rostro fue una expresión de tristeza profunda y contemplativa, como si le estuvieran contando la historia de alguien más, alguien que conoció pero que ya no existe. Sus ojos, mirando hacia el estanque donde las carpas naranjas y blancas creaban patrones hipnóticos, parecían contemplar una realidad alternativa, un universo paralelo donde todas aquellas posibilidades truncadas hubieran florecido. No reconocía a Gabriel como el famoso artista que ahora era. Las revistas del kiosco de la clínica, con su rostro en portada, no habían despertado ninguna reacción en ella durante semanas, pero algo en su interior respondía a la historia que le contaba, como si su alma recordara lo que su mente consciente había olvidado. La coreografía, dijo finalmente Mariana tras un largo silencio. La que bailé el otro día era para ti, ¿verdad? Esa simple pregunta formulada con una claridad sorprendente fue la confirmación de que algo fundamental estaba cambiando en su interior. No era un reconocimiento completo, pero sí una conexión, un hilo delgado, pero resistente entre su pasado y su presente. El equipo médico detectó esta primera sesión de revelación como exitosa, aunque advirtieron que el proceso de integración de estos nuevos conocimientos sería gradual y potencialmente doloroso. Recomendaron continuar con sesiones similares, introduciendo paulatinamente más elementos de su historia personal, pero siempre respetando su ritmo y capacidad de asimilación. Ese mismo día, mientras Gabriel regresaba a su apartamento en la Condesa, sumido en pensamientos contradictorios sobre lo que acababa de vivir, su teléfono sonó con una llamada que no esperaba. Era Javier Montero, un periodista de investigación cultural con quien había colaborado años atrás para un documental sobre la historia del teatro mexicano. Javier no era el típico reportero de espectáculos hambriento de escándalos. Era un investigador serio, conocido por sus trabajos sobre la cara oscura de la industria del entretenimiento latinoamericana. Gabriel, perdona que te llame directamente, pero creo que hay algo que debes saber. Su voz sonaba tensa, con la urgencia de quien tiene información potencialmente explosiva. He estado investigando sobre Mariana Ríos, siguiendo algunas pistas que surgieron después de que se hiciera pública tu intervención, y he descubierto cosas que, bueno, que cambian completamente el panorama de lo que le sucedió. La información que Javier compartió en los siguientes minutos cambiaría drásticamente el curso de los acontecimientos. Según su investigación, respaldada por documentos contractuales filtrados y testimonios de varios bailarines, Mariana no había caído en la indigencia simplemente por mala suerte o por la dureza del medio. Había sido víctima de un esquema sistemático de explotación orquestado por Gustavo Salcedo, un productor de espectáculos con contactos en los niveles más altos de la industria. Entre 2010 y 2015, antes de su colapso final, Mariana había trabajado como coreógrafa fantasma para Salcedo. Había creado decenas de secuencias de baile bajo contrato, firmando documentos que cedían todos los derechos a perpetuidad por pagos mínimos.